Sobre uno de los puntos más altos de la ciudad y con acceso a una vista panorámica del Estrecho de Magallanes, la UMAC, junto a la Fuerza Aérea y el Instituto Tropos Leibniz de Alemania, pusieron en funcionamiento una nueva estación de monitoreo atmosférico. La operación de los equipos permitirá identificar la cantidad y tipo de aerosoles, es decir, todas aquellas partículas disponibles en el aire. Tenemos un espectrómetro de partículas que permite estimar el número de partículas de diferentes tamaños. Y tenemos otro instrumento acá para estimar el número de partículas que podrían ser pequeñas gotas de nubes, es decir, que se convierten en pequeñas gotas de nubes, que son diferentes. Estamos midiendo lo que llamamos partículas de aerosol, que son pequeñas, muy pequeñas partículas que contiene el aire. Especialmente estamos interesados en partículas que se pueden convertir en gotas de nubes, que son partículas que permiten la formación de nubes. Por un lado y otro, partículas que hacen que las nubes se congelen y se conviertan en hielo. Desde la Universidad Regional y la Fuerza Aérea valoraron la puesta en práctica de esta alianza estratégica con fines científicos. Estamos formando ahí una ecuación la cual nos permite, ¿cierto?, ahondar más sobre el tema de aerosoles y principalmente, ¿cierto?, que va adicionado a lo que es cambio climático. Así que yo creo que la relación que estamos formando con ellos, ¿cierto?, es a largo plazo y poder generar capacidades para ambas instituciones. Estamos viendo una clara progresión del comportamiento de las partículas que forman lluvia. Y esto no tan solo a la institución le importa, sino que también importa todo lo que es el cambio climático a nivel mundial. Entonces, con esto nosotros estamos colaborando, parte de la universidad, parte de la Fuerza Aérea, para poder llegar a establecer las marcas que son necesarias para poder ver qué tan acentuado está ese cambio aquí a nivel regional. Se trata de un estudio que se suma a la información sobre la atmósfera que entrega la estación que funciona en la sede central de la UMAC. Sin embargo, los equipos instalados in situ en esta parte de Punta Arenas aportarán nuevos datos comparativos con el hemisferio norte. Porque estamos en el hemisferio sur y en comparación con el hemisferio norte, el hemisferio sur es lo que llamamos sin muestras. No hay muchas investigaciones en Punta Arenas, en especial en esta zona de la montaña. Es importante porque lo que medimos aquí es aire marino limpio de aerosoles que llegan principalmente influenciados por la costa del océano desde el sur. Y esto es lo que verdaderamente nos importa. Por los aerosoles son muy interesantes porque acá se comportan de manera diferente a otras partes del mundo. Existen mecanismos diferentes porque en la zona norte es mar cubierto de hielo y la Antártica tiene rocas como tierra bajo el hielo y posiblemente esa es una diferencia. Claro, tenemos curiosidad por los resultados y averiguar cuáles son las diferencias entre estas regiones de la Tierra, el norte y el sur. Al menos un año de trabajo tienen por delante los investigadores a la espera de que la información recogida permita conocer de mejor manera el característico aire puro y limpio de la Patagonia.